Con las llaves foráneas entonces podemos hacer un pequeño toque para que sea más fácil usarlas en por ejemplo, la tabla de unión en la vista hoja de datos, porque cuando tenemos la vista hoja de datos, que es donde nosotros la usamos para agregar información, es muy difícil, por ejemplo, que pues cuando ya llegue, por ejemplo, la cédula vendedor o el código inmueble, que son las llaves foráneas, es muy difícil que yo averigüe quién es el vendedor, por ejemplo, ¿verdad? Quién es el vendedor en la tabla. Entonces, con este toque que les voy a explicar, que es una consulta en el campo, vamos a ver cómo seleccionar, en vez de adivinar o buscar en una lista por aparte, quiénes son los dueños de esos campos. Lo que tenemos que hacer, bueno, no trabajar en esta vista, que es la vista hoja de datos, sino en la vista diseño de la tabla que tiene las llaves foráneas. ¿Ok? Voy a ir a seleccionar con un clic el campo de la llave foránea, que en este caso cédula vendedor, y me voy a dirigir a las propiedades del campo, la pestaña búsqueda. Aquí el control que está funcionando es cuadro de texto, que sirve para hacer clic y agregar datos, simplemente una cajita de texto. Voy a cambiar la opción y le voy a poner que sea un cuadro combinado. Eso hace que se despliegue más opciones, y en el origen de la fila voy a dejar la opción que dice tabla consulta, y el origen de la fila es lo que voy a hacer, es una consulta. Si no ha visto la sección de o no sabe hacer consultas, le sugiero que vea el video sobre la creación de consultas para que tenga una idea de lo que vamos a hacer, pero con lo que les voy a explicar es suficiente. Creo que no sea necesario ver el video. Bueno, ahora voy a dirigirme al final de esta fila. Hay dos botoncitos, uno tiene como una V, una flechita y unos 3 puntos. Ok, muy importante, tengo que saber y recordar a quién voy a hacer la consulta. Sería, como es del campo cédula vendedor, tengo que hacer la consulta en la tabla vendedor, que es la dueña de esta llave foránea. Entonces, en el botoncito de los 3 puntitos, lo que voy a hacer es darle un clic al botón, y eso me va a abrir inmediatamente una vista temporal de consultas. Aquí recordemos que lo que tenemos que buscar es la tabla de los vendedores, que sería esta primera. Entonces le doy doble clic, aquí me tiene que aparecer, inmediatamente cierro esta ventana. ¿Qué tengo que agregar? Bueno, los datos, o los campos, perdón, que necesito para poder seleccionar un vendedor, que serían su cédula. Entonces la marco y le doy doble clic, inmediatamente se tiene que agregar aquí abajo. Luego le voy a dar doble clic al nombre, y si tuviera un campo de apellido lo agrego también. Con estos 2 campos es suficiente. Luego, ¿qué hago? Simplemente cierro. Me va a preguntar que si deseo guardar, y le digo que sí. Ok, agregué 2 campos. Eso es muy importante recordarlo. Ok, si no lo recuerdan, pueden volver a darle clic en el botón de los 3 puntos. Los campos que agregamos en la consulta son 2. Aquí están, ¿ven? 1 y 2. Eso es muy importante recordarlo. Voy a cerrar la consulta. Ok, y regreso a las configuraciones que me faltan. Aquí tengo que hacer estas configuraciones adicionales. ¿Cuántas columnas eran? Pues 2, ¿verdad? Entonces cambiamos este número por 2. Los encabezados de columna dice que no, pero vamos a agregarlos para que vean luego que va a aparecer un lugar que dice nombre y apellidos, o cédula y apellidos. Si lo dejamos en no, pues simplemente salen los nombres y los apellidos. Eso ya es cuestión de gusto. El ancho de las columnas es muy importante, porque es el ancho que le voy a definir a cada columna a la hora de presentarse la información. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, 3, y si lo dejo en 3, todas las columnas en cuestión tendrán 3 centímetros. O puedo ponerle 3.2 para que una tenga, qué sé yo, 3 centímetros y la otra 2. Y eso lo podemos modificar después y luego lo probamos. Filas en listas, ¿cuántas opciones pueden aparecer en la lista principal? Porque luego se puede desplazar. Aquí dice que 16, creo que es suficiente. Y el ancho de la lista está en automático. Ok, pero esto no lo vamos a dejar así. El ancho de la lista es la suma de los anchos de las columnas. Si tenemos 2 columnas y una mide 3 y la otra mide 2, entonces el ancho de la lista es 5. Ok. Si hubiera definido que el ancho de la columna es 3 para todas, ok, no le digo más opciones, entonces el ancho de la lista es 3 por la cantidad de columnas, 3 por 2, 6, ¿verdad? Por ejemplo. Pero dijimos, o yo dije,
Ok, vamos a poner que el ancho de las columnas iba a ser 3,2, o sea 3 centímetros y 2 centímetros. Entonces lo voy a dejar aquí en 5. ¿De acuerdo? Lo que estoy oprimiendo en el teclado, que no pueden ver, es el tabulador o el tab, para irme desplazando en las siguientes opciones de las propiedades y me vaya guardando. Y esta simbología de cm, centímetros, se agrega automáticamente cuando oprimo el tabulador. Significa que está muy bien. Eso sería entonces lo que hay que hacer en la consulta o en el campo de la llave foránea cédula vendedor. Inmediatamente le doy guardar. Un tip, si no se los había dicho antes, cada vez que hagan un cambio en la tabla de datos, denle en guardar. Aquí yo no le he dado clic porque oprimo en el teclado control G, entonces no me tengo que venir al botón, pero si ustedes quieren darle clic en el botón está bien. Pero si le dan control G, que son las teclas rápidas para guardar, a cada rato que hagan algún cambio evitan que luego por algún error algo sale mal y perdamos todo lo que hemos hecho hasta el momento. Pues agreguen control G en su lista de cosas que hay que hacer siempre, y cada vez que cambien algo, control G. Vamos a probar, vamos a ver cómo quedó esta configuración en la vista hoja de datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que se hizo. En cédula vendedor yo agregué una configuración para que saliera esto, y cuando dé clic me va a salir la lista de vendedores que corresponde o que hay en esa tabla. ¿Ok? Solo hay un vendedor, por eso me sale solo uno. Voy a guardar, voy a cerrar y voy a irme a la tabla vendedores, agregar otro vendedor. Voy a poner aquí a otra persona. Voy a poner a Luis López Pérez. Él va a trabajar en bodega. Ok, voy a hacer un poquito más ancho esto. Fecha de ingreso, voy a ponerle que ingresó el 1 de enero y que gana 220,000 por... que en la bodega venden, que eso es un poco extraño. Vamos a ver, no importa. Y le voy a poner que el sexo es masculino. Muy bien, le doy guardar. Aquí yo tengo otra llave foránea que tengo que hacerle el mismo toque, luego lo vamos a ver más adelante. Le doy guardar, ya se agregó este vendedor. Ahora ven lo que sucede en la tabla ventas. Cuando vengo a la cédula vendedor y le hago un clic, ya hay dos vendedores. ¿Ven? Y eso se va a ir llenando, depende de la cantidad de datos que tenga la tabla. Si tiene nada, no sale nada. Si tiene 1, sale 1. Y si tiene 10, sale 10. Y si hay 1000, pues salen 1000. Vean que hay un pequeño problema aquí con el nombre. Solo dice José Álvaro y Luis López. Y el nombre y los apellidos son más amplios. Entonces tengo que hacer este arreglo en la vista diseño. En la vista diseño me voy a venir a el campo cédula vendedor. En la pestaña búsqueda voy a cambiar el ancho de las columnas. Voy a poner que la segunda columna mida 4. Y entonces el ancho de la lista ahora es 9. Ok. Control G para guardar. Voy a cambiarme la vista hoja de datos. Y vamos a ver cómo cambio esto. Y ahora sí sale el nombre completo. Yo creo que 4 es un poco grande. Pero digamos que está bien por si hay una persona con un nombre más grande o apellidos más largos. ¿De acuerdo? Muy bien. En el código inmueble no salió nada porque no hemos configurado. Vamos a hacerlo rápidamente. Ya vimos cómo era. Entonces selecciono el campo. Me voy a la pestaña búsqueda. En las propiedades del campo. Le voy a poner aquí la opción cuadro combinado. Dejamos aquí tabla consulta. Origen de la fila 3 puntitos. Voy a agregar la tabla era inmuebles. Ok. Cierro y agrego el código inmueble, el nombre y también voy a agregar categoría para hacerlo diferente. Podríamos agregar solo 2, 3 o 4 o más, pero a veces hay que usar poquitos y en este caso voy a usar 3 columnas. Ok, recuerden eso, 3 columnas. Cierro aquí, se le doy guardar sí y vamos a configurar aquí abajo que sería columnas 3, encabezado columna sí, ancho columnas voy a ponerle el mismo a todos, voy a ponerle 3. Y ahora el ancho sería 9 porque 3 columnas por 3 centímetros de ancho sería 9. Y listo. Le doy guardar. Cambio la vista hoja de datos. Vamos a ver cómo sale aquí la cuestión y salió muy bien. Ok. Salió muy bien. No hay que modificar nada. No me sale nada, casi nada porque solo hay un inmueble. Ok. Recuerden eso. Voy a guardar. Voy a abrir la ventana de inmuebles.
solo hay un inmueble. Si hubiera más, entonces aquí me tienen que salir más. Me falta solamente, de aquí de las relaciones, vamos a ver que hay de relaciones. Y eso es útil pues en estos casos que tenemos llaves foráneas, ¿verdad? Principalmente en la llave foránea. Me falta la de la tabla de datos vendedores. Voy a abrirla en vista diseño. Y vamos a ver cómo está aquí la cédula del director en la vista hoja de datos. Y voy a buscar el director, ok. Para poder colocar aquí la llave foránea tengo que saber la cédula del director, pero si no la sé, eso me implica un problema, que tengo que buscarla, anotarla, o traérmela o abrirla en Excel, no sé. Entonces para evitar eso, hacemos esto. Vista diseño, me voy a la tabla, al campo de la llave foránea y la misma historia. Me voy a la pestaña búsqueda, le cambio la opción de cuadro de texto a cuadro combinado. Tabla consulta queda así, los tres puntitos en origen de la fila. Voy a agregar la tabla de director, cierro esto, le agrego la cédula, el nombre y los apellidos, tres campos, ¿verdad? Cierro, le doy guardar que sí, y luego aquí abajo aquella configuración que decíamos con número de columnas 3, el ancho de las columnas voy a ponerle vamos a ver 3, punto y coma 3, punto y coma 4, y el ancho de la lista sería 4, 3, 7 y 3, 10 centímetros. Muy bien, control G, guardo, me cambio la vista de hoja de datos y ahora aquí en cédula director me tiene que salir la opción para seleccionar. ¿Por qué no sale nada? Pues muy fácil, voy a cerrar la tabla porque en la tabla director posiblemente no hay ni un solo director y eso es correcto. Entonces vamos a arreglar eso rápidamente para que el ejemplo quede listo. Vamos a poner una cédula. Vamos a poner que nació el 31 del 05 de 1980, que gana 1,5 millones. Teléfono es 555-6622 y el email es roberto@go.co.cr. Inventado. Dirección carta. La dirección puede ser más amplia, eso no hay problema. Y vamos a ver. Ahora voy a guardar para que se almacene este director. Cierro la tabla. Voy a abrir la tabla de datos vendedores en vista hoja de datos y voy a agregar un director que ahora sí me tiene que salir, Roberto Gómez Solano. ¿Qué me faltó aquí? Que no es necesario realmente, pero para que sea bonito es útil. Me faltó esto, que en el campo de la llave foránea, en la pestaña búsqueda, no le puse que saliera encabezados de columna, le puse no, o sea no lo configuré, porque por defecto sale no. Le voy a poner que sí, control G para guardar, le cambio la vista hoja de datos y ahora vean cómo sale cédula, nombre, apellidos. Muy bien, eso sería entonces cómo hacer una consulta en la llave foránea para que me salga esto, un cuadro combinadito donde puedo seleccionar de la lista los datos que necesito para hacer una selección correcta de la información. Y siempre recuerden estar guardando. Espero les sirva bastante y nos vemos pronto.